Muy buenas noches, nos encontramos nuevamente en la entrevista del día domingo, hoy día con una exclusiva y con dos grandes invitadas. Estamos con las candidatas para Tapati Rapa Nui 2026 y las tenemos acá en exclusivo en su canal Mata o Rapa Nui a través de la señal abierta y también de nuestro canal de YouTube. Las presento porque estoy junto a Jeremeta Teao Manutomatoma y también con Heilani Ito Rapu en nuestro estudio de canal Mata o Rapa Nui, donde conversaremos acerca de esta Tapati que se viene, cómo se han ido preparando, sus principales sueños, motivaciones, bueno, todo en la siguiente entrevista. Jeremeta, muchas gracias por estar con nosotros. Puedes presentarte ahí a la cámara, a toda la comunidad y a toda la gente que va a estar viendo esta entrevista. Yorana Corúa, todo Ingoa, Jeremeta, Quiroquea, Te Amo, no toma. Muchas gracias y también estoy junto a Heilani Ito Rapu, que también se puede presentar ahí a su cámara. Arohanui te haumao hirapanui te majingo te huai yorana irdam yorana here todo kuingwa ko Heilani Ito Rapu heuka mo te Tapati Rapa Nui pitautini piti ahurmaona. Excelente. Bueno, ya presentadas, vamos a preguntarles cuál fue su principal motivación para poder participar en esta Tapati Rapa Nui, Jeremeta. Au hangai mouru ki te Tapati Rapa Nui. He hanga ki te oku hua ai, he hanga ki te oku kāinga, e peira a, ki te anga mau o te Tapati Rapa Nui. He here i te tangata, he here i te henua. Peira. Para ti, ¿cuál fue tu principal motivación o qué te inspiró a poder participar en esta versión de Tapati? Bueno, mi motivación, mi primera inspiración fue, como dije anteriormente, que yo competí en un festival, el Jereón Apoqui, y ahí participé en Jimeneapi. Y la primera vez que yo competía en ese festival, y creo que desde ahí dentro de mí nació querer representar a la cultura, ser parte de la cultura, estar en competencias, en festivales, en academia, y desde ahí, desde muy pequeña, yo quise ser candidata. Como tomar esto, ¿cierto? Sí. Y ese incentivo. ¿Qué significa para ti, Jeremeta, Tapati? Te haura amo oku. Te haura amo oku. O te anga ne he Tapati Rapa Nui. Ko te horaera mo hakatike a tātou ta atoa. Koai koe, he aha koe, he aha taanga, e hakaterena, i runga i te henua nei. Excelente. Para ti, ¿qué significa Tapati Rapa Nui? Bueno, Tapati Rapa Nui, el significado de Tapati es semana, pero para mí la Tapati significa una instancia en donde nosotros podemos presentar toda la cultura Rapa Nui, identificarnos nosotros mismos como Rapa Nui, en donde podemos fortalecer la cultura a través del canto, jimene, riu, ute, no solamente en lo cultural, sino también en lo deportivo, joevaca, tauga Rapa Nui y todas esas competencias que fortalecen nuestra cultura. Excelente. Si nos pueden contar un poco, sería bueno, acerca de qué personas están detrás de ustedes. Sabemos que este es un trabajo donde ustedes son las caras visibles, pero hay toda una familia detrás, hay amigos, hay gente que se está desviviendo literalmente para que su presentación arriba del escenario y todo esto sea algo maravilloso y sea tan deslumbrante como estamos acostumbrados en Tapati Rapa Nui. Si nos puedes contar qué personas están detrás de este trabajo y de tu candidatura. Kokoe, koia, koraua, e kokorua ta atoa. E te hua ai o te kai. Perfecto. ¿Qué personas te están acompañando en este viaje? Bueno, en este viaje me están acompañando principalmente mi familia, mis padres, mis abuelos, mi tía Caro, que es mi apoderada, mis tíos, bueno, toda la familia de la isla en general. Sí, todos los Rapa Nui nos apoyamos entre nosotros mismos. Sí. Y ustedes, en su esencia más profunda, ¿qué quieren demostrar en esta Tapati Rapa Nui? ¿Qué les gustaría que la gente recordara con los años, ¿cierto? Lo que fue su Tapati. To'oku hanga, to'oku here ki tō tātou ka inga nei ko Rapa Nui.
¿Y tú qué te gustaría que la gente recordara? La Tapati, donde participó la GEI. ¿Qué te gustaría que pensaran acerca de ese momento? Todo el trabajo que nosotros entregamos junto a Jeremeta, el cariño, los momentos en los que nosotros estuvimos juntos, en los que ella estuvo junto con su familia, bueno, que todo eso al final del tiempo, eso es con lo que uno se queda, son con los recuerdos de cómo uno pasó todo ese tiempo, toda esa semana, la preparación en competencia. Al final de la competencia uno se va quedando con eso. Con las experiencias que son Exacto. importantes y que van marcando también Sí. todo este proceso. Por último, ¿ustedes qué mensaje les gustaría dar a la comunidad? ¿Qué le dirían sobre lo que se viene, en lo que están o cómo pueden ayudarla? ¿Qué le dirían a la gente que va a estar viendo esto? Ta'a korongo, mo te hua ai ta'a to'a, ka pai tahi mai korua mo piri tātou, mo koa, mo reka, e mo here tātou ta'a to'a. ¿Qué le diría? Bueno, decirle a la comunidad, a todos los que nos están viendo, que se unan a nosotros, que seamos parte de esta Tapati Rapa Nui, junto a mí y a Jeremeta, para así darle y mostrarle a las futuras generaciones qué es lo que ellos pueden, qué es lo que ellos van a obtener al final de esta Tapati Rapa Nui. Como dijo Irdam, que nos quedamos al final con las experiencias, ser parte de esto, fortalecer nuestra cultura Rapa Nui, porque no solamente se va a quedar aquí, va a salir para todos lados. La Tapati Rapa Nui no va a ser solo Jere y Heilani, va a ser toda la isla, toda la comunidad. Y es un trabajo de toda la gente también que está detrás de ustedes y que también con tanto esmero está desviviéndose, como ya lo dije antes, ayudando en los trajes, en las competencias, entrenando con ustedes. Sí, Y bueno, me gustaría que pudieran expresar de parte de ustedes ¿qué es lo que se viene ahora? ¿En qué están? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo se han ido preparando, digamos? Porque hay una preparación que es física, ¿cierto? Con competencias, pero también que tiene que ver con el idioma, que tiene que ver con perfeccionarse en ciertas cosas, incluso con dar entrevistas y poder comentarle a la gente todo lo que están viviendo. ¿Cómo ha sido esta preparación? Jerez, Auge banang ite arero tiri te hora nai, perfecto, muchas gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes para toda la gente que nos mira desde otros lugares, porque yo sé que nos visitan muchas personas de otros lugares. Yo los quiero invitar con mi compañera muy cordialmente a asistir a nuestra Tapati, a que vean la fuerza de nuestra familia, lo hermoso de nuestra cultura, y los invito muy cordialmente a todos ustedes. Maua Maurur. ¿Sí? ¿Cómo ha sido para ti este proceso? ¿En qué? Bueno, este proceso ha sido harto. Yo creo que de los dos lados todos nos hemos estado preparando, trabajando, tanto físico como cultural. Bueno, entrenando en las mañanas, yo he visto a la Jere entrenando. Hemos estado todos los días entrenando, tanto cultural como físico. Nuestras familias también han estado trabajando harto para darle una hermosa Tapati a nosotros los Rapa Nui, que al final es nuestro festival, ¿o no? Y a nosotras mismas. Y a nosotras mismas. Sí, ¿qué quieren demostrar ustedes en esto? ¿Por qué principalmente lo están haciendo? ¿Qué quieren alcanzar? ¿Qué persiguen detrás de esto? Yo creo que al final es el amor a nuestra cultura. Sí, porque la familia de la Jere ha estado siempre en los temas culturales, y a mí en lo personal siempre he estado a tratar de estar en competencias, presentar a nuestra cultura, no solo aquí, también afuera, con el Joevaca y eso. Dar lo mejor de nosotras para la comunidad, la Panui. ¿Sí? La verdad, a mí me gustaría hacer un reconocimiento a la Heilani, porque ella es verdaderamente muy participativa en lo que viene siendo nuestra cultura Rapa Nui, y un reconocimiento a toda mi familia, que como nos dijo mi compañera, es muy participativa en lo que viene siendo el tema de la Tapati Rapa Nui. Sí, Demasiado. y que han estado, ¿cierto?, motivando, incentivando. Cada uno conocemos a las familias, cómo están detrás de los festivales,
con tacona, tatú, expresiones culturales y en todo, y eso también permite que se pueda mantener viva esta tradición tan importante para el pueblo Rapa Nui como es la tapati, y que también genera tanta admiración a nivel mundial, y que por lo demás vamos a estar nosotros detrás de las cámaras tratando de nuestro lado de que poder llegar a ustedes y que puedan compartir de esta tapati Rapa Nui. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta entrevista, y me gustaría que, si quieren dar algún pequeño mensaje o algo, lo puedan hacer antes de que nos vayamos. Bueno, comunidad, nos presentamos aquí con Jeremeta y Irda. Esta es nuestra primer video oficial en el canal Rapa Nui. Nos van a ver harto. Dejar los invitados para que se acerquen a Jere y a mí, que somos las candidatas, ayudarnos en este trabajo que, como dije anteriormente, no es solo de nosotras, sino que es de todos y para todos los que vivimos en esta isla. ¿Y tú, Jere, te gustaría decir algo aquí en la palabra final? Me gustaría saludar a todas las personas que trabajan para la tapati Rapa Nui. Me gustaría reconocerlas por el trabajo que hacen, por el sudor que derraman, por los deportistas, por las mamás, por los papás y para todas las familias. Y invitarlos con amor a poder ver nuestra tapati Niay de las Islas. Excelente. Bueno, y con este mensaje nosotros dejamos hasta acá esta entrevista, y por supuesto los dejamos a todos invitados para que puedan seguir la programación del canal Mataote Rapa Nui y también las candidaturas de nuestras candidatas que van a estar representando con tanto orgullo y con tanta fuerza lo que es Tapati Rapa Nui 2026. Muchas gracias y buenas noches. Llorada.